Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, viernes 22 de agosto, el gobierno en uno de sus peores momentos, el gobierno de Milei, atravesado por un escándalo de corrupción que pega en lo más alto, directamente, en Karina Milei, los Menem, el propio Milei y los audios de la coima que están teniendo ya, desde hoy a la mañana, allanamientos, están buscando gente. Sí. Y como todo en la Argentina, vos sabés cómo arranca pero no cómo termina. Este tipo de historias vos sabés cómo empieza, más o menos empezás a seguir la trama, pero nunca, es imposible adivinar, es realmente imposible adivinar hacia dónde va, cómo deriva y cuáles serán las líneas luego de lo que ya estamos sabiendo a esta hora, que la policía encontró a Españolo en un country de Pilar y le secuestró el teléfono celular. La hallaron en un vehículo circulando por el predio. Está contando ahí Martín Angulo también en Infobae, que además del móvil los efectivos se llevaron una computadora y documentación. El exfuncionario por ahora seguirá en libertad. No pesaba sobre él ningún pedido de captura, ni orden de detención, ni nada, pero no se sabía nada de Españolo hasta hoy a la mañana. Los más cercanos tampoco tenían información sobre qué pasaba con Españolo. Bueno, secuestraron sobres con dólares en allanamientos de uno de los involucrados. Cuenta Franco Misraji en El Destape que la justicia secuestró sobres con alrededor de $200.000 a uno de los directivos de la droguería suizo-argentina. Esto en el marco de una serie de allanamientos que se realizaron desde anoche y hoy a la mañana también en el caso de las coimas, o por lo menos de las supuestas coimas, donde se investigó un esquema de retornos. El clásico esquema de retornos, cobro y pago de coimas relacionadas en este caso con la compra de medicamentos. Se trata de una investigación que se inició luego de que se conocieran los audios que involucran a Diego Españolo, amigo de Milei, abogado personal, ahora ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, a quien se lo escucha describir cómo funciona un supuesto sistema de recaudación ilegal que llega hasta la mismísima secretaria general de la presidencia, Karina Milei, la hermana del presidente, el jefe, como dice el propio Javier Milei, y de acuerdo a la denuncia que abrió esta investigación, la droguería suizo-argentina, a la que se vincula con la familia Menem, es la que articulaba los cobros indebidos y que garantizaba el flujo de dinero. Sí. Que la cosa fluya, que la guita fluya, y es justamente en ese marco que el juez federal Sebastián Casanelo abrió una investigación luego de una denuncia realizada por el abogado Gregorio Dalbón, que ordenó entonces el jueves por la tarde, el juez Sebastián Casanelo, a pedido también del fiscal Franco Picardi, alrededor de 15 allanamientos que incluyen la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde al mismo tiempo había gente haciendo fila para ratificar lo que el gobierno le pide, ¿no? En definitiva. Sí. Era muy impresionante eso, como en el mismo lugar prácticamente había gente haciendo fila para ir a tramitar sus expedientes y demás, y la Policía Federal allanando a la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿no? O sea, además de ajustarlo, de quitarle las pensiones y todo, encima había retornos con la guita de los medicamentos. Sí, un insulto con más. Discapacidad. Es como, además de insultarlos realmente, los insultaban metafóricamente. Es impactante, ¿no? Es impactante. Bueno, es en ese sentido que uno de los allanamientos también incluyó a la droguería suizo-argentina y domicilios de los denunciados, entre ellos los de la familia Kovalivker, y vayan aprendiendo apellidos a partir de ahora porque son apellidos con los que nos estamos familiarizando. Kovalivker, propietaria de la droguería involucrada en el escándalo. Según reconstruye ahí Franco Misraji en El Destape, en uno de estos procedimientos realizado en un barrio privado de Nordelta, se secuestraron en un vehículo en el que se encontraba Emanuel Kovalivker, directivo de la droguería, alrededor de $200.000 distribuidos en distintos sobres. No era un solo sobre, porque bien. Tiene que ser un sobrezón. Estuvo precavido. Claro, un sobrezón regrandote. Claro. Eran varios sobres. Siempre te dicen, no pongan las platas todas en el mismo lugar. Toda en una no. No, Sí. todas no. Varios sobres eran. Da la casualidad la misma cifra que Quader. Y bueno, ¿viste cómo es? Hay algo. Un tarifado. O por ahí, viste, como son medio cabalísticos, es algo. Hay algo en ese número. Que no sé. nosotros que desconocemos.
$200.000. ¿Sabés lo que son $200.000 en efectivo? No se me ocurre No, nunca la lo verdad vi. que no, Mati. La verdad que no. Debe ser como una cosa así de dólares. Es como plata que nunca viste en tu vida. No. Bueno, según fuentes judiciales, se trató de un procedimiento complejo en el que surgieron una serie de complicaciones, dice Franco Mirraji, que serán analizadas. Como en la causa rige el secreto de sumario, por ahora hay gran hermetismo, pero lo que se sabe hasta el momento es que este viernes continúan aún los procedimientos que están a cargo del fiscal, ya que la investigación le fue delegada y que Españuelo entonces fue encontrado finalmente en un country de Pilar y le secuestraron el teléfono celular. ¿Qué tendrá ese teléfono? Bueno, se abre ahí una serie de incógnitas, preguntas y una novela a seguir. Esto va a ser además, como todo, ¿no? Como una especie de serie. Sí. Ya andan diciendo algunos que además de audios hay videos. Si hay audio hay video. No, bueno. Y ya si encima aparecen videos. Esto es cada vez más pornográfico, No, literalmente. Realmente. Sáquense un OnlyFans, viejo. ¿No? Sí. Bueno, la investigación que llevan adelante Casanelo y el fiscal Picardi se abrió luego de esta denuncia penal realizada por Dalbón. La presentación apunta contra el presidente Milei, contra su hermana Karina, también contra Eduardo Lule Menem, Españuelo y Eduardo Kovalivker, el dueño de la droguería suizo-argentina, quienes habrían participado, dice la denuncia, en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afección directa a los fondos públicos, hechos que se encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de ética pública. Esa es la denuncia. El disparador de la denuncia son esos audios que hemos escuchado en los últimos días, publicados en principio por Mauro Federico y por la periodista también Ibi Cángaro. Entiendo que en el portal Data Clave, además de otro canal de stream en el que tienen sus programas, y bueno, y por supuesto circula por todos lados. Si había alguna duda de si esos audios eran o no, si era Españuelo o no, ya lo que sucedió esta semana de rajar a Españuelo desde un tuit de vocería diciendo por los hechos de público conocimiento tenemos que echar a este tipo de manera preventiva, bueno, le dan la veracidad que le faltaban por si alguien tenía alguna duda a esos audios que circularon en estos días. Y además la relación de Milei con Españuelo, íntimos, totalmente íntimos, en juntadas nocturnas en Olivos, es uno de los asiduos visitantes a escuchar ópera los domingos a la noche con el presidente. Hay una nota de Ari Lijalad, que publica también El Destape, que cuenta que Milei y Españuelo compartieron 26 veladas nocturnas. Ni con mi pareja tengo 26. Tantas veladas nocturnas mano a mano. Bueno, ¿ves? Bueno. Como Milei y Españuelo. Hola. Chicos, ¿qué pasa acá? Amantes de la música clásica, chicos. Bueno, me gusta la ópera, viejo. 26 veladas nocturnas en la quinta presidencial de Olivos, solo desde que Milei es presidente, claro, por supuesto. Y en el primer año, hay que ver este año si fueron algunas más, un recurrente espacio dominguero, desde las 20 hasta pasada la madrugada. Español empieza igual que Espadeo. No empecemos, no. Chicos. No, respeto por la información, chicos. Sí. Estamos haciendo periodismo acá. No, yo es acróstico lo mío, juego con letras. Por cierto, encuentros de ópera a los que asisten también periodistas. Algunos periodistas, claro. Sí, claro. Que ahora Bueno, le están soltando la mano al gobierno. ¿te acordás que yo lo contó? Johnny. Claro. Que lo llevaron engañado. Pensé que iba a un office, me pusieron una ópera. Sí. ¿Quién fue que contó una vez también? El pelado Trebuch. Dijo que llegó. ¿Vos pensaste que venía por información? Es ¿O verdad por guita? Es verdad que vamos a ver ópera. O Sí. sea, es cierto. ¿Vos querés seguir donde estás? Bueno, ¿Vos querés? mirate una ópera con el Javo. ¿Vos querés verguita? No. Bueno, ese es el nivel de intimidad entre Milei y Españuelo. Hoy en el centro del escándalo por estos audios, donde habla de pago de coimas de una farmacéutica que llegan a Karina Milei y entonces una veracidad que confirma el propio presidente al desplazarlo de su cargo como director de la Andis. En una de las veladas también participó Mauricio Novelli. Cuenta Luminarias. el trader que es la pata local de la estafa Libra. Todos juntos. Capaz empiezo a sospechar que no se juntaban necesariamente a escuchar óperas. ¿No? Porque cuando vos ves quiénes son los personajes Sí. y en los casos en los que están involucrados, capaz que eran como esos que Vos se decís juntaban a jugar al pádel con Macri y vos decís, ¿se juntaban a jugar al Todo pádel? tiene que ver. ¿Vos decís que todo tiene que ver con todo? ¿Y qué sé yo? La coima es móvil.
Piuma el vento. Esa era la ópera que escuchaban. Coima en mobile, al piuma el vento. Ahora tiene sentido lo de la ópera, realmente. Bueno, Con español. a Español no le faltó oportunidad de contarle a Milei todo esto que sabía, ¿no? Tuvo muchos mano a mano con el presidente. Además de los 26 domingos nocturnos, hubo otras 8 visitas a solas, varias en el chalet presidencial. Un lugar... Ah, no, chicos, estamos hablando de reunión de trabajo, basta. No, de ninguna manera. No que de ninguna manera se trata de eso. Un lugar de acceso más que limitado, pues ya directamente, ¿no? El chalet presidencial, un total de 34 visitas a la quinta presidencial. No, Una pero- relación verdaderamente íntima, la de Milei con el hombre del escándalo de este momento. No, yo no, la verdad que yo a mis mejores amigos no los veo tanto. Es cierto, realmente. Sí. Realmente. Bueno, que un funcionario, a ver, se junte con el presidente es habitual, obvio, ¿no? En Sí. Olivos, en la Casa Rosada, que lo visite sistemáticamente en Olivos, a la noche, a solas, en el chalet presidencial, encuentros mucho menos habituales para funcionarios, ¿no? Ahí ya eso sí empieza a ser más raro. Que vaya, no sé, por ejemplo, en el primer lugar de cantidad de visitas a Milei en Olivos está Iñaki Gutiérrez. Sí. A quienes algunos le dicen la Pepona. Sí. Que es quien le administra la cuenta de TikTok, De TikTok. a Milei. Y fue el CM de Casa Rosada hasta que se mandó ese moco que retuiteó una cosa personal y qué sé yo. Pero bueno, ahí tiene que ponerle sentido que sea el que le maneja la cuenta de TikTok y va y lo siga a todos lados. Es puesto número 1 de ranking de visitas a Milei en Olivos. Pero que segundo esté Españolo con este nivel de intimidad, difícilmente uno pueda permitirse suponer que Milei no sabía que esto estaba pasando. De mínima, la sospecha es razonable, ¿o no? Es una sospecha razonable. Sí. Che, Milei no sabía nada de todo esto que cuenta Españolo en audios filtrados que se reconocen como propios. Bueno, Sí. Que cuenta además que le dijo a Milei. En esos audios. en esos audios cuenta que le dijo a Milei y que no pasó nada con eso. Bueno, esto está teniendo a esta hora repercusiones políticas, obviamente, judiciales, esto recién arranca, y también está teniendo repercusiones en la oposición. Salió Cristina Kirchner hoy a cruzar a Milei por las coimas en Andis. ¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no te enteraste? Le dice Cristina a Milei. Y le recuerda ella misma los alcances de la doctrina vialidad, entre comillas, por la que fue condenada. Y dice, los audios de tu amigo Españolo prueban que te avisó lo de las coimas y hermano no hiciste nada. También señaló el vínculo con Mauricio Macri, del dueño de la droguería mencionada en los audios. Según el posteo de Cristina, una de las droguerías implicadas en el circuito de retornos es, como sabemos, la Suiza Argentina, que tiene como directivo a alguien vinculado a Mauricio Macri, un amigo personal, ¿no?, de Mauricio Macri, este Jonathan Kovalivker. Todo tiene que ver con todo, dice Cristina. Y ella misma recuerda esta doctrina de... Básicamente lo que explica su condena en la causa vialidad, que es, ella no podía no saber. Ese es prácticamente todo el argumento. Ella no podía no saber que había una obra en Santa Cruz, Claro. que etcétera, todo lo que ella sabe. Entonces, como presidenta, ella tenía que saber qué hacían y qué no hacían absolutamente todos los funcionarios de su gobierno. Bajo esa misma doctrina, si la aplicás a este caso, y la verdad cuesta realmente, incluso con la mejor de las voluntades, no suponer que Milei, Karina Milei y la estructura, ¿no?, la cúpula del poder político, la cúpula de este gobierno, no sabía lo que Españolo cuenta que sucedía con los Menem y estas droguerías, ¿no? Bueno, mientras tanto, Grabois también salió a hablar sobre los audios de las coimas, los corruptos, los coimeros, los criptoestafadores, las valijeras, la mafia financiera, vinieron a hacer lo de siempre. Mienten, roban, desgobiernan y se van hasta nueva oportunidad, dejando destrucción y deuda externa. Eso ya lo hicieron Pato, Caputo y Sturzenegger varias veces. Ahora, robar con los remedios de las personas con discapacidad mientras les pegás cuando reclaman por sus derechos y denigran desde el Estado a un niño con autismo, se pregunta Grabois, están zarpados en punga, que Dios se apiade de su alma, pero todo indicaría que, como dice el tango, allá en el horno se van a encontrar, dice Juan Grabois, que el domingo va a estar en el Destape, con Roberto Navarro en Te Toman por Boludo. Este domingo, 7 de la tarde, va a estar Juan Grabois. Creo que también Catopodis van a estar el domingo en el programa de Roberto Navarro, 19 horas este domingo. Te Toman por Boludo. Lo que va a ser este domingo Te Toman por Boludo.
una fiesta. Sí, no. Una fiesta con todo esto, ¿te imaginas? Sí. Yo creo que casi que va a cambiar el epíteto, porque lo que está pasando es. Ya ni siquiera es que te más toman que por boludo. Más que boludo. No, de boludo de mínima, ¿no? Sí. Bueno, sigamos con algunos cruces. Hay cruces en la familia Menem por los escándalos de corrupción en el gobierno de Milei. Alfredo Menem, que es ministro del gobierno de La Rioja, Alfredo Menem es ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social en La Rioja, el gobierno de Quintela. Es además el primo de Martín Menem, claramente en distintos espacios políticos, ¿no? Habló hoy sobre los hechos de corrupción en el gobierno de Milei y los vínculos de los Menem en esos escándalos. Fue esta mañana en Re con Lautaro Maislin. A ver qué dijo. Todos los hechos de corrupción comprobables del gobierno de Milei está metido esta gente. Están metidos Martín Menem, Lule Menem y todo ese entorno que solamente buscan negocios y buscan su rédito económico y lejos de poder resolver los problemas de la gente y de nuestra provincia. Martín Menem fue elegido diputado nacional por nuestra provincia, que no viene casi nunca, sortea su sueldo, que imagínate, me daría vergüenza sortear el sueldo con la cantidad de plata que está haciendo con los manejos que tiene dentro del gobierno. No están del todo bien las cosas en la familia Menem. El domingo en Cenital, Iván Jagroski le hizo una nota a Zulema Menem y en un momento le preguntó por los primos. Ajá. Y cuenta que hace mucho que no los ve, que no tienen muy buena relación. A ver, escúchala. ¿Cuán cerca estás de ese proceso son primos? Con Martín, primos hermanos, y con Lule también, primos. Es hijo de un primo de mi papá, un primo de dos primos, porque los padres son primos entre ellos entonces. De ellos dos. ¿Cuán cerca estás? No, cero, a nivel político, cero. De hecho, casi no los estoy viendo porque creo que la política hace esto, ¿no? Absorbe a las personas en un submundo Claro. diferente al que uno vive. Hace un montón que no los veo. De hecho, a Martín creo que lo vi la última vez para las fiestas del año pasado, ¿no? Para Navidad. mucho. Hace un montón. Creo que fui para la apertura de sesiones que me invitaron y nada más. No tengo hoy un día a día como lo teníamos antes. La verdad que perdí esa relación diaria con mis primos. Pero bueno, creo que los voy a ver en unos días que mi tío Eduardo presenta un libro, es verdad. Mi hermano el presidente. Sí. Y bueno, mi tío me invitó, así que seguramente que voy a estar presente a verlo, pero sinceramente estoy lejos de cualquier cosa buena o mala. Sí, o sea, sí, así está como te claro. digo una cosa, de la No me otra. anoto los logros tampoco. Tampoco. No tengo nada que ver, ¿eh? Los logros. Los logros no me De los logros no nada que ver, de lo otro menos. Ni de los logros y mucho menos de lo otro. No, sí. Dice Zulemita Menem. La familia Menem, ¿no? Otra vez de moda. Sí. Como con la serie, debe haber sido la serie que puso de moda a los Menem. Y siempre hay una parte de la familia Menem despegándose de otra parte de la familia Menem también. Ya pasó, incluso en los 90. Sí. Tremendo. qué Bueno, la historia. tenías a Zulema. A Zulema más grande, digamos, que se despegó. que Sí, expulsada en su momento. ¿se expulsada en acuerdan? su momento, denunciando La Quinta Olivo. corrupción. Antes de ser expulsada, denunciando corrupción en el gobierno de Menem. Y por eso la expulsaron. Claro. Bueno, una tradición familiar, evidentemente, Ya lo dijo Fantino, está en el ADN. ¿no? Claro. Bueno, por supuesto que no es la primera vez que se habla de coimas en el gobierno de Milei. Incluso hasta el Papa Francisco, yo no sé si se acuerdan, el Papa Francisco denunció en su momento que conocía de una conversación que alguien le había comentado de alguien en el gobierno de Milei pidiendo coimas, ¿no? Francisco en ese momento, estamos hablando de septiembre del año pasado, en un encuentro con referentes de movimientos sociales de todo el mundo, dijo esto. Me contaba un emprendedor internacional que estaba haciendo en Argentina inversiones de extensión de eso que ellos llevaban adelante, que trabajan muy bien y hay un buen acuerdo, que fue presentar al ministro el nuevo plan de nuevas extensiones. Y el ministro atendió muy bien y le dijo, déjemelo. Y ya lo van a llamar.
Al día siguiente lo llamó el secretario del ministro y le dijo, mire, usted dentro de 2 días puede pasar, así ya le entregamos el permiso y todo. Él pasó, le entregó todos los papeles, la firma, y cuando él se estaba por levantar le dice, ¿y para nosotros cuánto? ¿Y para nosotros cuánto? La coima, ¿no? El diablo entra por el bolsillo, no se olviden. No, El Papa Francisco, por septiembre favor, del año esa pasado. frase. El diablo entra por el bolsillo, no se olviden. Conocedor, obviamente, Francisco, de ese tipo de... ¿Y para nosotros cuánto? ¿No? Sí, Porque le sale el argentino al momento. Y Sí. decimos, ¿y para nosotros cuánto? Le salió recontra argentino. El porteñazo le salió. Porteñazo totalmente. Bueno, aquel recuerdo de Francisco habla de que la idea de retornos, coimas, incluso hasta de gente cobrando para reunirse con Milei, no es una novedad. Lo que sucede es que se van acumulando los hechos y entras a mirar en retrospectiva, los juntás todos y decís, ok, acá hay un patrón. Claro. O una patrona, en este caso en realidad una patrona. Y además no es la primera vez que exfuncionarios se van, o gente que era y deja de ser, denuncia coimas en el gobierno. Ya hubo en su momento, entre las tantas, una fuerte denuncia por corrupción que afectó al programa de atención médica integral del PAMI en la ciudad de La Plata. La acusación llegó de parte de Viviana Aguirre, que es exfuncionaria del organismo, diputada suplente en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, que en aquel momento aseguró que le pidieron una alta suma de dinero y que firmara papeles ilegales al asumir el cargo. Claro, ni bien llega, empieza a ver todo eso en el PAMI y ¿qué hace? Le avisa a Milei. Hoy volvió a hablar y contó que Milei lo sabe y que dejó de contestarle. Fue en Futurock esta mañana, a ver. Mira, yo con Javier Milei siempre tuve contacto en la campaña, donde nos respondíamos, donde trabajamos en conjunto. Y cuando empezó a pasar esto en PAMI, yo creí que el presidente no sabía. Te lo juro por Dios, pensé que no sabía. Entonces le empecé a enviar todo por WhatsApp, todo, ¿eh? ¿Eso cuándo y él fue? Sabía. Esto fue hace 1 año y medio, cuando yo arranqué en PAMI. Y empecé a ver toda la corrupción que estábamos encontrando con el doctor Raúl Simoneto, le empecé a enviar al presidente por WhatsApp. Y él me miraba todo, pero ya no me respondía. Y ahí me sonó raro, porque él siempre era de responderme a mí. Y de ese momento me dejó de responder. Entonces ahí me di cuenta de que estaba metido él y la hermana en todo esto. Y bueno, y después vos fijate que después de mi denuncia, salieron también otras denuncias en otras provincias, como por ejemplo en Santa Cruz, en Misiones, en varias provincias, de lo mismo. Y de esas denuncias hay un montón. Tal cual. Pila. En el Y PAMI, tiene razón ANSES, Aguirre. retornos. Además, después de eso fue una seguidilla, Claro. empezaron a aparecer. Pero además cuenta que le avisa a Milei, es decir, Milei está al tanto. Lo que hizo en este caso fue directamente dejar de responder y chau, ¿no? Evidentemente, de mínima, advertido fue el presidente de que hay gente en su gobierno pidiendo cometas, ¿no? De mínima. Ahora, vean cómo le empiezan a soltar la mano al gobierno de Milei los que hasta ayer eran los comunicadores oficiales, los voceros del gobierno, los que incluso iban a Olivos a escuchar ópera. Sí. Y se ve que es mucho hasta para ellos. Presten atención a Johnny Viale. No cuenten conmigo. Hasta acá llegué, dijo. Vos agarraste. Escúchalo a Johnny Viale. Que no terminó. Tuvimos corrupción en la ANSES y en el PAMI, en distintas provincias donde se pedía un diezmo para la Libertad Avanza. Esto lo contó Manu Jove en TN. Tuvimos el caso de la empresa de la familia Menem, que lo recontra contamos acá y allá, contratando al Banco Nación, algo que es éticamente incompatible, está mal. No puede ser que la empresa de Menem sea contratada por el Banco Nación, lo dijimos. Bueno, ahora surge esto. Agencia Nacional de Discapacidad. Supuestos retornos, 8%. No hay lugar para esto, ¿eh? No hay lugar de ninguna manera para esto porque la gente se los come crudos. Le aviso al gobierno. Pero olvídense. Esencialmente, les quiero decir, porque el contrato era un loco con una motosierra destruyendo los curros del Estado. El tipo dijo, vengo a bajar la inflación, vengo a ocuparme de la inseguridad y vengo a destruir los curros del Estado. ¿O no? ¿No era eso en la campaña? Y yo banqué eso. Diciendo, che, me gusta que el tipo con la motosierra diga, voy a hacer mierda
los curros del Estado. Bueno, acá no parecería ser el caso. Como también fallaron las explicaciones del Ministerio de Salud en el caso fentanilo. Yo lo dije el otro día, no alcanza con un ministro llorando, no alcanza. Yo creo que la gente merece explicaciones. Porque ustedes son el partido anticasta, o por lo menos eran eso. Podríamos entender ni avalar la corrupción, ni los sobres, ni la permanencia del afano estructural, al menos acá. No cuenten conmigo para eso, pero de ninguna manera. Jamás van a contar conmigo para bancar el afano estructural. Si hay un corrupto hijo de mil puta que choreó con los discapacitados y con las droguerías, que se vaya a la concha de su madre y que lo metan preso. Otra baja en el gobierno, renunció Johnny Viale. Yo no la agarré. ¿Qué piensan de esto? Más allá de Johnny en particular, y cada uno hace de su forma de trabajar lo que quiere, no sé, pero ¿qué están viendo? Porque ahí evidentemente están pasando cosas. Son unos hay dos formas de ver esto. Primero que son unos cínicos. O sea, los que pecan de ingenuos, o sea, Margarita Stolbizer, Marcela Pagano, toda esa gente que ahora sale, digamos, a llorar dignidad. Bueno, no. Conmigo no, varones. Claro. Conmigo no. Y después es evidente que, por otro lado, el otro análisis que es el que yo decía medio en chiste hace un rato, que son los animalitos que empiezan a correr cuando la tierra empieza a crujir. Sí, yo no sé si empiezan a correr o... Digo, mirá, yo no soy una persona de la teoría conspirativa. A mí no me gusta la teoría conspirativa, siempre creo para que jugar un rato. Es más la pelotudez del hombre en general que el del argentino en particular, que la teoría conspirativa. Ahora, es muy llamativo. Es muy llamativo que pasen todas juntas de golpe al mismo tiempo. ¿Qué sé yo? Es verdad que el gobierno se ganó muchos enemigos muy poderosos, sobre todo en la última semana, empezando por los bancos. Claro. Digo, no sé, no digo que estén los bancos detrás de eso, pero da la casualidad que justo está de orto con grupos de poder real, digamos, que no son los cucas. Da la sensación de que hay un sector de poder económico que le suelta la mano al gobierno. Y que esos sectores de esos poderes económicos tienen representantes, se expresan a través de gobernadores, senadores y diputados, periodistas o comunicadores en los medios. Me da la sensación de ahí, de que hay un síntoma, ¿no? De que, por ejemplo, un grupo de gobernadores haya adelantado un espacio político que estaba previsto para después de las elecciones y lo adelantó. Me da la sensación de lo que está pasando con los bancos, de que también hay un sector del establishment financiero que dice, che, este tipo perdió el aura, ¿no? Me da la sensación de que hay un sector del poder económico que está caminando hacia su plan B y por eso después sobre eso se montan todas las teorías conspirativas al respecto. La relación entre Villarruel y Macri, y Españolo también. Españolo con Macri y con Villarruel y con Pagano. Entonces ahí las teorías de que en realidad esto es para cargarse a no sé quién. Después las cuestiones internas del gobierno. Ayer Fantino, hablando de comunicadores oficiales, se mostraba muy preocupado por el daño que le podía llegar a generar al gobierno esta dinámica de internas permanente que se carpetean de un lado al otro, que eso además lo estamos viendo hace por lo menos 2 o 3 meses, que aparecen las valijas de Escaturice en no sé dónde, y al rato aparece una causa de Menem, y al rato te aparece otra del otro lado de Lugones, que se supone que es de Caputo, y así como que se va tirando. Nada con tanta consistencia y virulencia como esto, Esto es verdad. Brutal, esto es brutal. A cielo abierto, mal. Esto es tremendo porque además pega muy arriba, ¿viste? Y esto es directo, estamos hablando de Españolo, que es directo, por eso decíamos el vínculo íntimo con Milei, y si no fue él el que manoteó, el que pedía, él es el que relató que eso sucedía y lo echaron al que cuenta, no a los que están manoteando. Sí. Entonces, bueno. Sí. De todas formas, déjame decir esto, que también habla de la inoperancia que tuvieron, por lo menos hasta ahora, no sé si cambiará esto algo, en tejer redes políticas el gobierno. Ayer verlo a Sturzenegger en el council viste, también. Diciéndole casta a los empresarios que estaban ahí adelante. Sí. A mí me parece que, bueno, que están como sobregirados y ya no les va a quedar mucho. Y ya si, digamos, no le queda nadie sin pelearse. El empresariado te empieza a soltar la mano y bueno, no te queda mucho. No, y además otra cosa, yo no sé qué impacto electoral tiene esto, la verdad que es imposible saberlo. Hay distintas encuestas que miden, ¿no? Cuánto importa la corrupción o no en los, qué sé yo, en los asuntos importantes de la vida cotidiana de las personas. Sí, si la gente ve una vaca y llora y eso. Exacto, todo eso, ¿se acuerdan? De Patricia Bullrich. Ahora, sobre una situación social, económica, compleja, que la guita no alcanza para llegar a fin de mes, o que alcanza cada vez menos, con el temor a perder el laburo entre las principales preocupaciones sociales,
Cuando vos ves que hay para los bancos, hay para la sociedad rural argentina, lo ves al presidente hablando todo el tiempo frente a empresarios del Círculo Rojo y en la calle ajustando a personas con discapacidad, a jubilados, a los trabajadores que atienden a los pibes y las pibas en el Garrahan, a las universidades, etc. Y ves encima que te piden un sacrificio para después estar mejor, prendés la tele y está la hermana del presidente hasta las manos involucrada en episodios de coima, vos decís, qué sé yo. Porque esto de que la corrupción le importa o es algo más del orden de las agendas de las clases medias o de los sectores que tienen, qué sé yo, sienten incomodidad con la falta de respeto a las instituciones y demás, es para mí un prejuicio. Está bien, está porque bueno la corrupción jode, especialmente cuando te piden un sacrificio y vos no llegás a fin de mes. Sí. Vos te estás quedando sin laburo, no te alcanza la guita, le quitaron los remedios a tu abuelo, prendés la tele y la ves a Karina Milei involucrada en un caso de coima, decís, che. Está bueno eso ¿qué me porque están empezó pidiendo? el debate de la gente no vota moral. No sé. Sí, Empezó el debate. Hay una cuenta que es muy fácil, que la dijo todo el mundo y que en el recinto, sí, Lustó y varios más lo nombraron. Veta la emergencia de discapacidad, chorean en el Andis. Sí. O sea, no es muy difícil la cuenta. Al margen de que, por supuesto, se afecta, pero pueden sostener, pero es muy difícil hacer campaña en contra de la corrupción con la bragueta abierta, porque te están viendo todos. Claro. Sí, che, ¿de qué corrupción estás hablando? Imagínate, Milei ayer en el Council de las Américas, hablando de la corrupción del kirchnerismo, que yo decís, flaco, a esta hora están allanando gente. Sí, están claro. allanando No son el listas laboratorio, maestro. Entonces, de mínima se afecta ese relato. Lo pueden sostener o no, qué sé yo, cuestiones más de la comunicación política y demás. Pero ahora, para mí no es joda el impacto que tienen los casos de corrupción en los momentos de crisis. Y cómo además eso afecta al gobierno, afectará la imagen de Milei o no lo sé, pero tampoco vayan a creer que van a ir pidiendo peronismo de rodillas, los que ahora se vean desencantados claro. otra vez con Milei, ¿no? Y Porque, otra cosa hay que preguntarse es no sé quién agarra cuánta descontento, gente se entera. Esta parece que sí, no sé, otra pregunta, sí, que es sí. cuánta gente le llega esto, porque ya estamos viendo, ¿no? En el último tiempo, no sé, por ahí ustedes... siempre nosotros nos rodeamos, digamos, nuestro micromundo, nuestro ecosistema, gente muy informada, de qué sé yo, y después salís un poco y hay mucha gente que no se entera de nada, Mati, y esto pasa. No lo sé, vamos a ver. Los casos de corrupción y las coimas y cuando los apellidos son conocidos, ¿no? Milei, Menem y demás, son taquilleros en términos de audiencia. Me contaban de un dirigente muy importante del PRO, en la provincia de Buenos Aires, ahora muy aliado a la Libertad Avanza, que cuando vio que esto estaba solo en la pantalla de C5N, dijo, estaba en su despacho con los 4 televisores, dicen, bueno, C5N no lo quiere el gobierno, vamos a ver qué pasa. Al día siguiente se sienta en el mismo despacho y ve que el caso está en los 4 canales de televisión, dijo, apa, esto está entrando. No, obvio. Entonces ahí es cuando empiezan a ver, dice, ok, esto va a estar difícil de sostener. Y ahí cuando se te aumenta la sospecha de lo que hablábamos alguien, que de antes, digo, que acá hay algo que evidentemente se está queriendo mostrar. Evidentemente. Bueno, hoy hablando de dónde se conversa de estas cosas, Pamela David, en su programa de televisión, que en los últimos días había tenido un episodio por denunciar que... El reloj de Karina. Que Karina tenía un Rolex. Karina muy rápidamente sale a decir, de ninguna manera yo no tengo ningún Rolex. Ahora le dice, che, ¿qué onda? ¿Por qué no salís tan rápido Bien, Pamela. a decir que no sos coimera? Esto pasó hoy en la tele, ¿eh? Antes de cerrar, semana intensísima, porque fue intensísima, ¿no? Entre los audios de las supuestas coimas, no se ha emitido una palabra oficial sobre el tema. En absoluto. Empezaron los allanamientos, ¿no? De otro tema, también la causa fentanilo. Pasaron muchas cosas esta semana. Pasó de todo. El gobierno decide responder sobre algunas cosas y sobre otras delicadas. Pero la sociedad no necesita que se aclare, y si no son ciertos los audios, saber que no son ciertos. Digo, porque a mí, Karina Milei, secretaria del presidente, celebro que me haya corregido en sus redes sociales porque yo me equivoqué con su reloj y no es capaz de negar un audio con semejante barbaridad donde se la trata de coimera, porque esos fueron los PT de todas las... desde que aparecieron los... Bueno. ¡Pamela! ¿Qué está pasando, no? Insisto, yo no sé qué impacto tiene electoralmente esto. Sí que si afecta a alguien es al gobierno, está claro. Y esto no necesariamente hace que vayan corriendo a votar a otro, ¿no? Sí creo que puede afectar o contribuir al clima de, bueno, ya fue.
son todo lo mismo, no voy a votar. Que vaya a votar menos gente. Que vaya, y a contribuir a que vaya a votar menos gente. Tal cual. Y ojo, porque del caso Libra hemos hablado mucho. El caso Libra, que además ahora también logró la oposición avanzar con esto en la Cámara de Diputados, era objetivamente más difícil de entender. El caso Libra, una cripto, un tuit de Milei un viernes a la noche. Quedaba muy lejano, Si ni la política ni los medios entendían de qué es las cripto. Entonces había que llamar a uno que supiera, explicar. No había víctimas. No había víctimas. Esto es una cosa, un tuit que se borró, cómo que pasó una billetera virtual a la otra. Personajes que no conocía a nadie. Y bueno, había algo raro ahí. Algún daño le habrá hecho al gobierno, especialmente en los propios, en los que de eso sí saben. Sí. Ahora, esto es bastante más fácil de entender. Acá hay retornos, hay coimas, hay droguerías involucradas. 8%. Son tan sencillos como entender eso. Hay Menems en el medio. Entonces se cuenta más sencillo el relato. Ni hablar si encima llegan a aparecer videos, que es como dicen que puede llegar a ver, ¿no? Bueno, hablando de respaldo que está perdiendo el gobierno, en el Congreso tuvo una muy mala semana. Ayer el Senado rechazó 5 decretos de Milei por enorme mayoría. Se los bocharon, sancionaron la ley de fondos para las universidades y para el Garrahan, con apoyo del peronismo, de la UCR, de los bloques provinciales. Ahí la Cámara Alta hizo caer las reformas impulsadas por Federico Sturzenegger, que se lo vio muy nervioso ayer apretando empresarios en público. Tremendo. Decretos que Javier Milei emitió con facultades delegadas y que reformaron organismos como Vialidad Nacional, el INTI, el INTA, entre otros el Banco Nacional de Datos Genéticos, también uno que limitaba el derecho de huelga. En la sesión de ayer también se aprobó la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica y de Residencias, conocida como Ley Garrahan, que ahora van, suponemos, camino a un nuevo veto presidencial. Veremos. La Ley de Financiamiento Universitario se aprobó 58-10 y la del Garrahan 62-8. Paliza. Tremendo. Bueno, por otro lado, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan hará un festival este domingo para seguir con las medidas de lucha por su situación salarial. Será en Parque Lezama bajo la consigna "Todas las infancias importan". Bueno, la ascensión en el Senado fue además un día después de que diputados rechazaran el veto a la emergencia en discapacidad y que votara otros proyectos a los que el oficialismo se oponía, como el reparto de ATN a las provincias, la activación de la comisión del caso Libra. Vamos a ver qué pasa con eso también en el Senado. Ahora se activó el Libra en paralelo a las coimas con y Españolo. Están pidiendo, claro, que vaya. Sí, Paulón, no, acaban de emplazarlo para empezar con una comisión de investigación de esto, del 8%. Ah, amiguita. Y sí. La comisión del 8%, literal. Me encanta que se quede así, sí. La comisión del 8%. La comisión de la comisión tendría que llamarse. La comisión de ¿no? la cometa. Bueno, falta poco para las elecciones que van a definir la nueva relación de fuerzas en el Parlamento para el segundo tramo del gobierno de Milei. Es en ese sentido que ayer Juliana Di Tulio, reflexionando al respecto, dijo: este es el único poder que todavía resiste al Poder Ejecutivo. A ver. Sin presupuesto hace 2 años. Este Congreso casi no existe. El presidente hace de este Congreso un poder casi inexistente. Pero tiene la resistencia de este poder. Es el único poder que todavía resiste al Poder Ejecutivo y le pone límites al presidente de la República. Lo acabo de decir. Recondo, que le hace el favor de decir no tiene que borrar el tuit de un maltrato, un nene con autismo de 12 años. Una vergüenza, ¿no? Pero solo para poder cubrirlo con el caso de corrupción Libra. Es un presidente autoritario. Bueno, ahí estaba Juliana Di Tulio, entre los muchos discursos que se escucharon ayer. Está esta línea de es el legislativo el único poder que le pone un límite al gobierno, rumbo a las elecciones legislativas, eso es importante, etcétera, etcétera. A mí me gustaría repasar muy brevemente, pero fíjense todos los proyectos que esta semana se trataron y avanzaron en el Congreso. La emergencia para personas con discapacidad, la emergencia en discapacidad. La emergencia en pediatría, Ley Garrahan, universidades, todo lo que tiene que ver con los decretos en contra de los organismos públicos, INTI, INTA, el Banco Nacional de Datos Genéticos, las bibliotecas populares, todo eso. Incluso los jubilados que perdieron de vuelta esta semana, pero que están también, por muy poquito, pero que están ahí. Fíjense que son todas luchas en las calles, que empujan desde abajo una agenda que termina después en el Parlamento con resultados que la oposición, por distintas razones, porque antes no podía y ahora sí, pero por distintas razones logra conquistar. Pero fíjense que son todas luchas sociales. Tal cual. Hay algo que está pasando también abajo, que cuando alguien lucha, consigue resultados.
Digo esto para ir a contramano un poco del desánimo de época, de que ya fue, ya no importa nada, no importa qué se haga, la oposición está en cualquiera, qué sé yo. Si desde abajo se generan las condiciones, se presiona, se impulsan proyectos, se moviliza, se milita, se rosquea, después el Congreso tiene sobre la mesa algo sobre lo que avanzar. Y la oposición toma eso y avanza. Ahora, digo esto para incluso hasta entre nosotros, dejar de esperar que todo llegue desde arriba, una cosa como de ¿qué pasa que la dirigencia no hace nada? Bueno, mira, en todos estos casos que el gobierno sufrió derrotas legislativas, fueron de causas y luchas que se impulsaron desde abajo, todas. Los jubilados perdieron por muy poquito. Imagínense si el día que los jubilados perdieron por muy poquito había una movilización enorme en el Congreso, no sé, convocada por las centrales sindicales, presionando desde la calle para no dejar solos a los jubilados. Tal vez, digo, es contrafáctico, podía haber tenido otro resultado, ¿no? Mientras tanto, el dólar oficial sube por tercera jornada consecutiva en el segmento mayorista, a la par de los financieros, pese al apretón monetario del gobierno y a la extrema volatilidad de las últimas ruedas, que también, ya ni siquiera en ese terreno, no te la pierdas, campeón Caputo, está con la cosa atada, ¿no? Encima es muy gracioso que el principal argumento que tenían para esto es que era el riesgo Cuca. Claro, ¿Qué van a decir? Que los empresarios, ahora los inversores, que yo, ¿los asusta el kirchnerismo o los asusta la coima de Carina? El riesgo Cuca de la K de Carina, ¿será? Claro, por eso. No sé. Mientras tanto, Caputo se toma revancha por el fracaso legislativo y a pesar de que el Congreso le había dicho, no, papi, no puedes hacer nada, avanzó con despidos de trabajadores en el Casi Estado. 400 empleados del INTA, del INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, y del INB, que es el Instituto de Vitivinicultura, por una resolución, que ahora vamos a contar, digamos, los detalles y cómo fue la secuencia, se firmó ayer y que se publicó en el boletín oficial para poner a disponibilidad a 367 personas, exactamente, es el número 367, trabajadoras y trabajadores de planta permanente de estos organismos que acabamos de mencionar. La mayoría, esto es sorprendente, la mayoría son profesionales, porque está dentro del boletín oficial también publicada la lista de las personas que pasan a disponibilidad. Y si vos ves en la columna, algunos dicen adjunto, otros dicen profesionales, son todos profesionales especializados. Okay. Eso no es un dato menor de todos estos institutos que venimos mencionando, lo importante que son para el funcionamiento de una república, amigos y amigas. Bueno, esto se hace en base al decreto, o sea, supuestamente el gobierno que dice, yo puedo hacer esto por el decreto que resolvía la disolución, la transformación, el cambio de estatus en estos organismos, un proceso que se habilitó gracias a la ley bases y a las delegaciones que le hicieron estos ingenuos diputados y algunos senadores. Y entonces, bueno, dice, yo tengo ese decreto, lo puedo hacer. No, ese decreto, en ese mismo momento que se estaba firmando la resolución, había sido rechazado por amplísima mayoría en el Senado, con una 60 votos creo que fue en el caso del Senado. Sí. Bueno, y la secuencia fue así, Mati. El Congreso rechaza el DNU de las facultades delegadas sobre el INTA y el INTI, que es el 461, y todo el resto de los organismos, a las 18:05. A las 19:30 se firmaban esos papeles. Caputo firmaba el pase a disponibilidad de casi 400 personas. Una hora y media después, antes de que llegara la notificación del Senado. Exactamente. Impresionante. Tremendo, ¿eh? Bueno, entonces ahí es donde, bueno, avanzan sobre esto. Obviamente está todo judicializado, ahora habrá que ver qué es lo que pasa. Y esto hay que decirlo, más allá de que, además de que había sido rechazado en el Senado, en el caso del INTA puntualmente, tenía una medida cautelar firmada por la jueza de San Martín, la jueza federal Forns, para que el Ejecutivo no pueda innovar, o sea, que no pueda presentar ningún tipo de modificaciones sobre el INTA particularmente. Te propongo que escuchemos lo que hablábamos esta mañana con José Luis Perea, que es delegado de ATE INTA. Ya está el equipo jurídico largando una cautelar, el equipo de jurídicos de ATE. Nosotros ya nos estamos autoconvocando inmediatamente para enfrentar esta situación. Podemos confirmar de que esta resolución ya fue disparada, como bien se lee ahí, por parte de la producción, del área de recursos humanos del Ministerio de Economía, de la directora Estanoboa, y claramente es no solamente una provocación, sino que
está desoyendo la medida cautelar. Incluso, bueno, también está, digamos, preparado para continuar el gobierno con los ataques con todo tipo de triquiñuelas. Ayer lo decíamos. En definitiva, nos estamos autoconvocando para empezar a iniciar medidas rápidamente. Ya en orden jurídico ya la estamos preparando y veremos si hacemos acciones de otro tipo. En lo jurídico, entonces, hay que decir que ATE ya presentó ante la justicia una cautelar para suspender las resoluciones de los Ministerios de Capital Humano, Economía, Desregulación y Transformación del Estado, que disponen el pase a disponibilidad de las trabajadoras y trabajadores de planta permanente, insistimos, en la mayoría profesionales, vulnerando el derecho a la estabilidad laboral y viendo un estado de ilegalidad en el que se está moviendo el gobierno de Javier Milei, asombroso, asombroso. O sea, ya con el DNU rechazado por las dos cámaras, diputados, Senado, con una medida cautelar, sin embargo, avanzan con esta resolución que no tiene ningún viso de legalidad. Y además otra cosa que habría que agregar es esto que vos te preguntabas ayer. Sí. No estamos tomando la dimensión de lo que pueda pasar cuando no se vota lo que Milei quiere. Sí, claro. Todo el gobierno pasa en el Congreso, es pasa con la justicia, habrá que ver el día ¿qué pasa, que la ¿no? gente le diga que ¿Cómo reacciona esta gente? Bueno, acá claro. ya vimos una puntita, digamos, de cómo reacciona echando a casi 400 trabajadores. Bien, amigos, hasta ahí las últimas novedades en la política nacional. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Viajamos a Colombia, que vivió una jornada de violencia extrema con 2 atentados que dejaron al menos 18 muertos y más de 60 heridos. En la ciudad de Cali, un camión bomba explotó frente a una base militar en plena ciudad, afectando mayormente a civiles. Y en una zona rural de Antioquia, un helicóptero de la policía fue derribado, causando la muerte de al menos 12 agentes. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, responsabilizó a disidencias de las antiguas FARC y también al Clan del Golfo, organizaciones que, según él mismo explicó, forman parte de una llamada Junta del Narcotráfico, que sería como una confederación de mafias con alcance internacional. Escuchamos un fragmento de esas declaraciones. Acontecimientos fehacientes y las circunstancias que llevan a investigaciones aún en curso me hacen solicitarle al Estado colombiano en general y al mundo que la Junta del Narcotráfico y sus bandas sean consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta Tierra, incluida Bogotá. Declarará entonces a esos grupos terroristas y por lo tanto los perseguirá, así lo anunció el presidente Gustavo Petro. El alcalde de Cali, vamos a escuchar ahora, Alejandro Eder, ordenó la militarización de la ciudad de Cali, convocó a un consejo de seguridad en el que participó el propio Petro. En una entrevista con France 24, minutos antes del consejo de seguridad, Eder llamó a la acción decidida del gobierno nacional. Aquí el mensaje es muy claro a los colombianos. Tenemos que estar unidos ante esta nueva amenaza narcoterrorista. No es aceptable que Colombia esté retrocediendo de esta manera. Desde las ciudades, desde Cali, hacemos todo lo que esté a nuestros alcances, apoyamos a la fuerza pública, pero se requiere también voluntad y contundencia de parte del gobierno nacional para ordenar la derrota de estas organizaciones. Un alcalde opositor, ¿no?, al gobierno nacional. Eder dijo: Colombia había mostrado en años recientes su fortaleza, su perseverancia, derrotando al terrorismo por haber aflojado, así se dice, en años recientes. Vemos cómo quiere resurgir. Por el contrario, Gustavo Petro no percibe el ataque como un signo de retirada del Estado, sino como una respuesta terrorista a la ofensiva militar que él mismo lanzó contra esos grupos. Y ahora terminamos en Gaza. Confirmado, después de meses de advertencias, Naciones Unidas declaró oficialmente la hambruna en Gaza. Una hambruna, recordemos, diseñada y controlada por Israel, que ningún gobierno extranjero hizo nada para detener. Una hambruna totalmente evitable, según Tom Fletcher, que es jefe de ayuda de las Naciones Unidas, que denunció la obstrucción sistemática de Israel, del gobierno de Benjamín Netanyahu, al ingreso de alimentos.
un crimen de guerra, ¿no? Porque esto utilizado como parte de una estrategia militar es un crimen de guerra. Absolutamente. Acorde al sistema de clasificación integrada de la seguridad alimentaria de la ONU, más de 500.000 de personas en la franja se enfrentan a condiciones, estoy citando textualmente, catastróficas, al nivel más alto de penuria alimentaria, caracterizado por la hambruna y la muerte. Todo esto que les estoy contando en la previa de la toma de la ciudad de Gaza, o sea, el despliegue total del plan de limpieza étnica. Fíjense la advertencia del Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio, una organización internacional especializada en alerta justamente sobre crímenes de lesa humanidad. Dice: la expulsión forzosa casi siempre forma parte de un proceso genocida, constituye un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra. En el caso del desplazamiento forzoso de palestinos planeado por Israel, empezando por Gaza, es sin duda un genocidio. Es una técnica antigua reconocida por Rafael Lemkin, el padre de la Convención sobre el Genocidio. La verdad, Mati, que nuestra generación, los 40 y pico, como para hablar de algo que conocemos personalmente, hemos sido contemporáneos, lamentablemente, de más de un genocidio. Pero es verdad también que el que está sucediendo en la Franja de Gaza, tiene un carácter distintivo. Y es que es alevoso, no por cómo se ejecuta. Nosotros no somos catadores de genocidio, sino por su dimensión pública, por su alcance mediático, por la inmediatez de su difusión. El genocidio está en nuestros celulares, está en nuestros teléfonos, entre fotos, promociones y el asado del compañero. Y la inacción resulta enloquecedora. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070.